estaba esperando, lo hicimos demorar un poco de más a nuestro invitado, diputado por el Partido Nacional, Pedro Gisdonian, lo dije bien, Perfecto. Lo dije perfecto, que nos ha venido hoy a visitar en esta tardecita gris aquí, en esta mesa que siempre me gusta decir que es una especie de café con ideas. Nos comunicamos a través de la palabra y sobre todo para analizar aquellos temas que hoy están planteados en el menú informativo del país y que siempre requieren un análisis un poco más documentado para que la opinión pública vaya formando su propia visión de la realidad que nos toca vivir. Pero has estado trabajando mucho sobre el tema del fenómeno Temu. Y has visto una realidad que el mundo hoy la ve con inquietud, porque no solamente que es un fenómeno que afecta al Uruguay, una plataforma que muchas veces no sabemos dónde está, quién la compone, cómo es su estructura, pero que tiene una presencia a nivel global con el desarrollo comercial que afecta a las economías de muchos países. Recientemente el gobierno en la ley de presupuesto ha de alguna manera trabajado el tema o ha dado una primera mirada de cómo quiere entender la regulación de esta plataforma que mueve tantos miles de millones de dólares a diario por el mundo. ¿Cuál es tu primera lectura de estas realidades que llegan, estas plataformas que son las que incentivan ese movimiento comercial a nivel mundial? Bueno, un poco, antes que nada, el agradecimiento por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes y con la audiencia de Radio Oriental. A ver, obviamente que estamos frente a un fenómeno que, no, como bien decías vos, no pasa solo en el Uruguay, pero que está teniendo un impacto muy importante en Uruguay, especialmente en los pequeños comercios, en la producción, en la industria nacional. Entonces, a raíz de eso, nosotros sí tuvimos varias reuniones, nosotros formamos parte de la Comisión de Legislación del Trabajo de diputados, han venido varios colectivos justamente a expresar la preocupación, por ejemplo, el rubro de la vestimenta, donde las ventas en la mayoría de los negocios se bajaron incluso en términos similares a la mitad de las ventas, lo cual obviamente genera toda una dificultad desde el punto de vista principalmente de los empleos, que creo que también es un punto que a veces se deja un poco de lado y que es fundamental hablar de esto. La industria además que ha tenido problemas en los últimos años muy serios, ¿no? La industria de la vestimenta viene en una fuerte caída desde hace más de 15 años y no se ha logrado estabilizar ese universo. No, y bueno, nosotros nos enterábamos porque también teníamos el concepto de que obviamente venía en decadencia, pero todavía, según los últimos datos nos decían de INEFOP, hay alrededor de más de 7.000 personas directamente que trabajan en la vestimenta y con los rubros anexos son cerca de 20.000, por lo cual obviamente en esta lógica de competencia totalmente deslegal, que creemos nosotros lo es imposible competir. Entonces, desde ahí es que nosotros tuvimos la inquietud de, de alguna manera buscar alguna solución que el gobierno también, pero desde otro lugar. Nosotros creímos que la solución va por, de alguna manera, alivianar lo que es una carga tributaria muy fuerte que tienen las pequeñas y medianas empresas, que son más del 99% de las empresas del Uruguay, y no de gravar con un impuesto únicamente para recaudar, como es el IVA, que lo que va a hacer es hacer pagar al consumidor un nuevo impuesto, pero que la plata no va a ir tampoco para cuidar los empleos ni para mejorar de alguna manera la producción. regular ese universo, porque en definitiva se pueden hacer ambas cosas. Mejorar la situación de la industria textil o las conexas con este tipo de actividades, con algún tipo de incentivo, generalmente son rebajas tributarias, pero también a estas plataformas darles algún tipo de tratamiento que le permita al país de origen, donde estamos recibiendo nosotros el problema, tener algún tipo de gravamen para que la competencia no tenga esa deslealtad tan bestial que tiene hoy Temu o cualquier otra plataforma que en la misma dirección están operando hoy en el mundo. ¿Por qué no se llega a un camino de equilibrio en esas dos cosas? Bueno, a ver, a mí, cuando salimos con la posibilidad de alguna manera de desalentar las compras, muchos nos hablaban de por ejemplo, que en el programa de gobierno del Partido Nacional no estaba previsto esto, lo contrario era subir el tema de las franquicias. Lo que estamos siendo testigos es a unos cambios que son muy rápidos, ¿no? Hace un año Temu no existía, por ejemplo, y también una política que hay, en este caso de China, de fomentar este tipo de plataformas, dándole subvenciones y haciendo lo que se denomina dumping en economía, que de alguna manera vendiendo casi a pérdida para de alguna manera ingresar en los mercados y coparlos, porque obviamente lo que está pasando acá también. Yo lo hablaba el otro día, fíjense que hoy Temu es la zapatería más grande que en Uruguay. O sea, solo Temu vende más que el doble que las dos zapaterías más grandes que hay acá. Pasa en Europa, pasa en España, pasa en Alemania, pasa en Francia. Bueno, y en España y en Europa y en Estados Unidos especialmente. También me han dicho que ese proteccionismo, que era
comunista, de ballista, de la vieja, de Luis Valle, de la sustitución de importaciones, un montón de cosas que claramente no es lo que nos motiva. Yo creo que el ideal acá, obviamente, es la apertura, pero una apertura que no sea sangrienta, como se estaría planteando cuando vos hacés competir situaciones que son totalmente incompatibles. Entonces, a raíz de eso, que nosotros creemos, sí, que es necesario ver de qué manera se puede grabar, como en este caso con el IVA, pero con el objeto claro de cuidar los puestos de trabajo, porque acá, por más que Temu sea muy barato, si la gente no tiene empleo, no tiene cómo comprar. Entonces, desde ese lugar me parece que hay que tener ese equilibrio, buscar de alguna manera que si la idea es ir por el lado del impuesto, bueno, que esa plata de alguna manera vaya para aliviar la carga de los que dan trabajo, porque si no, termina siendo un impuesto pura y exclusivamente para recaudar. ¿Cuán lejos estás? Porque yo sé que has tenido conversaciones con el gobierno, o siempre las tienen, además a nivel parlamentario eso es una práctica cotidiana, porque yo veo que en el discurso aparecen un poco lejos, pero en la práctica no. Pueden tener más cercanía de lo que uno puede visualizar, incluso por lo que tú me estás planteando ahora. Buscar un mecanismo que de alguna forma atienda las necesidades urgentes de la pequeña y mediana industria nacional que se dedica a la vestimenta y a otras actividades conexas, y no descuidar la posibilidad de poder grabar con el IVA a estas plataformas que llegan y lo invaden todo. ¿Están tan lejos? ¿Realmente hay una distancia grande entre ambas posiciones? Porque no me parece, digo, la sensación que me queda. No, está bien. En el momento que se plantea un IVA y no se plantea nada para las pymes es que estamos lejos. O sea, yo creo que acá, entre el empleo y recaudar, yo elijo el empleo y el gobierno está eligiendo recaudar. Entonces hay una diferencia de eso. Eso puede ser una especie de, yo te diría, o sea, tú recaudás el IVA, pero recaudás para invertir, supuestamente. La única forma en que un Estado capta dinero es a través de los impuestos. No hay otra manera de que pueda obtener recursos. El tema es cómo lo distribuye, y tú decís allí, si recaudo, entonces con ese producto de la recaudación puedo alivianar la carga tributaria. Y bueno, si la idea es justamente fomentar el empleo, creo que sí. Si también, para abonar la teoría que estábamos manejando, escuchamos al subsecretario que dice que el programa es impagable y ven acá una vetita para poder poner un impuesto y recaudar más, me parece que en este caso es bastante evidente cuál es la idea y que la están tratando de tapar con justamente casi el mismo argumento que estoy manejando yo. Creo que acá, poniendo un IVA a las compras en el exterior que vienen sin impuestos, como hablábamos hoy. Exacto. Que también, sí. Por eso es que nosotros estamos planteámoslo de la franquicia. Esto ya viene de más larga data, ¿no? Que vengan sin impuestos viene ya de una larga data. Pero el crecimiento exponencial se dio en este último tiempo. Claro, o sea, pasamos año, de 60.000, de 50.000 paquetes a 160. O sea, exacto. Se triplicaron y bueno, en gran medida es justamente por eso. Entonces, yo creo que sí, en esa búsqueda que tiene que haber por empleo, que nosotros hablamos de la vestimenta, pero también, por ejemplo, estuve reunido con gente de las ferreterías, del calzado, o sea, no es solamente... no solamente comprar los juguetes, electrodomésticos. Electrodomésticos, que bueno, en eso tuvimos justamente un llamado de atención que lo hicimos, y bueno, hay un trabajo que se está haciendo a través del Ministerio de Ambiente, para que, bueno, a partir del mes de noviembre haya una especie de recepción para dar una disposición final a todos los aparatos electrónicos que tengan alguna batería, que tengan algún cablecito adentro. Y bueno, a nosotros nos gustaría saber, porque al importador se le va a exigir que tenga que pagar para tener una disposición final de todo esto. ¿Qué pasa con el cambio de baterías de los autos hoy? Es una similar, no está funcionando de la mejor manera, nos decían a través del programa que lo hace junto a la Cámara de Industria. Nosotros creemos que acá tiene que haber, sí, otra responsabilidad. Si hay un juguete que un importador lo tiene que pasar por el LATU, pagar, tener todos esos costos para poder venderlo acá, y vienen otros que vienen como perico por su casa, entra, nadie controla nada. El correo ha dicho que no dan abasto con la cantidad de paquetes y que prácticamente no están revisando nada, por lo cual es preocupante. Yo creo que acá tiene que haber otro tipo de medidas, por ejemplo, también de dotar el correo de los capitales humanos, de las tecnologías, para poder afrontar este número exponencial también de envíos. Entonces, por eso yo no noto que existan en esta primera presentación del presupuesto medidas que vayan justamente a equiparar esta desigualdad que hoy hay, sino que lo que se está buscando es pura y exclusivamente la recaudación. Entonces, desde ese lugar sí creemos que estamos diferentes, que tiene que haber sí un tratamiento para el tema, pero que tiene que ir por el lado de la protección del empleo. Este es un tema además que está dentro de una plataforma de algunos cambios tributarios que se están planteando. Yo sé que no es tu especialidad porque no estás en la Comisión de Presupuesto, pero hay un rediseño de algunos impuestos, o por lo menos de una forma de aplicarlos y de cómo aterrizarlos en la realidad,
porque repito, creo que la única forma les pasó a la coalición republicana cuando fue gobierno, tenía que recaudar, y eso es necesario para poder hacer obras y para poder poner a funcionar el Estado con políticas sociales, con inversiones, con desarrollo, con tecnología. Pero ¿qué margen hay, encontrás tú, de poder alcanzar algo que en un año explota de la forma en la que explota, que a veces los gobiernos van todos, acá no hablo de gobiernos de signos políticos, ¿no? Claro. Van detrás de la realidad porque, bueno, te estalla en la cara como una realidad que no conocías, y faltó a veces previsibilidad en este tema. Y creo que acá, ¿por dónde se pueden encontrar los caminos de encuentro? Sí. Porque este juego voy a serte muy sincero, uno como periodista también vive en el mundo y en la calle, este juego del perro y el gato, entre oposición y gobierno, es como que un poco cansador para la ciudadanía, y lo sienten de esa forma. La búsqueda de una solución, ¿por dónde pasa? A ver, yo en este caso no sé si es un tema de falta de previsión. A nosotros nos interesó mucho el tema, obviamente, como a todo el mundo, de la inteligencia artificial, por ejemplo. Vamos a decir que tiene que ver, pero tiene bastante tiene mucho que ver. Porque nosotros nos juntamos con las distintas cámaras de tecnología de la información, y bueno, y al hablar de las posibilidades que había de avanzar en estos temas, en Estados Unidos y en Europa no hay una legislación justamente que proteja todo esto, porque la velocidad es tan grande de los avances que al momento de que haya algún tipo de regulación, ya la tecnología está 50 escalones más arriba. Nosotros decías, vamos corriendo de atrás. El mundo va corriendo de atrás, porque claro, ese vértigo que hay en el avance, que antes era mucho más previsible, lento, más podías manejable. tener otro tipo de elemento, va a ser. Yo lo que propuse fue justamente, no como un ataque al Frente Amplio, yo lo estoy viendo ahora con la comparación con mi proyecto que fue anterior al presupuesto, una diferencia que hay. Vos me hablabas de cuáles son las diferencias o si estábamos tan cerca. Entonces es inevitable que yo marque esto. Yo creo que sí tiene que haber una postura distinta. No pasa por un tema de criticar al gobierno, sino de buscar soluciones y defender el empleo. Yo creo que ahí sí nos tiene que encontrar, tiene que haber una política de Estado en relación a eso, de justamente un fin que tiene que ser, sí, la apertura, sí, liberar, pero tiene que haber también, hasta desde el punto de vista educativo, la posibilidad de que la gente pueda reinventarse. Yo me pregunto, un vendedor de zapatos, una vendedora de medias de 45, 55 años, ¿de qué se va a reinventar? ¿Dónde va a ir a trabajar? Sí. Entonces, el comercio, que no solamente la parte de la producción nacional, que importan también, son cerca de 200.000 personas que están directamente empleadas en eso, más el que vende la comida a los que trabajan en la zapatería, más el Uber que lo lleva, el ómnibus. Pero tú sabes que me decía el otro día una persona muy vinculada a estas actividades comerciales, que es comerciante, que él también notaba que para un importador era más fácil traer un contenedor de ropa china, que la compraba, como tú decís, casi subvencionada por el Estado chino, y lo compra muy barato, aún a riesgo de ciertas pérdidas para el que lo vende, y eso estaba sin IVA, y era una competencia también desleal que ya se venía viendo hace 10 años en el país, no es nuevo, no es un fenómeno actual. Y eso de repente es lo que quiere grabar con el 22% esta normativa. No sé si es la solución final, pero esa otra realidad, ¿por qué nunca se visibilizó? Esas compras masivas de contenedores que tampoco se controlaban en el puerto y que llegan con un montón de cosas que no tenían gravamen y que ahora lo empiezan a tener. ¿Es poner un poquito de lógica en el intercambio del comercio mundial? A ver, el importador paga un montón de impuestos también. Capaz que en el caso concreto, no sé, lo que vos me planteás puede haber, pero tiene que tener, o sea, lo han planteado todos, cargas importantes, de incluso 80-90% sobre lo que pagaban en el exterior, más todo lo que significa la logística acá, los locales, pagar salarios. O sea, yo creo que es bastante distinto, y que obviamente hay que tener un control también de lo que pasa ahí, porque el consumidor en definitiva es lógico que busque la opción. Busca lo más barato. Ahora, yo creo que lo que hablabas vos del tema de la igualdad del comercio y todo, se da cuando existen reglas claras y parejas. Yo no puedo hablar de acuerdos comerciales con gente que capaz que en su momento habría que rever justamente la trazabilidad de los productos que vienen, porque que pueda existir trabajo infantil en China, no nuevo, de que existe justamente condiciones complicadas de horarios y de días de trabajo tampoco. Entonces, desde ese debate, que creo que está bueno, porque en el gobierno anterior también se manejó la posibilidad de firmar un tratado con China. Yo te iba a decir, justamente un gobierno con China que hubiera sido de una apertura grandísima, ¿no? Bueno, pero vos fíjate que ahora todos están, o sea, al existir esto, y que con la propuesta del gobierno, que no es por criticar, aumenta las franquicias, por lo cual van a venir más.
estamos haciendo un tratado de libre comercio de allá para acá nada más, porque nosotros estamos vendiendo a China también. Es uno de los principales socios comerciales del país, ¿no? Por eso, pero entonces me parece que el avance y el estudio de esos aspectos tiene que existir, y hoy ese consumo que quizás para China es menor, porque obviamente con los volúmenes de producción que tiene y los mercados que tiene son muy amplios. Para el Uruguay, 15 millones de dólares que puedan ser que no estén volcados en la plaza es un montón de plata. Y ahí es donde me parece que sí, hay que estudiar las condiciones, hay que ver en qué justamente nivel de cumplimiento se encuentran y volver a lo que te dije hoy. Yo creo que para que haya desarrollo es fundamental que haya empleo, y en eso nos tienen que encontrar juntos para trabajar en eso y no en atentar justamente contra el comercio y la producción nacional. Sabes que yo te estaba escuchando y sé que tú trabajaste con mucha seriedad este tema y lo seguís trabajando y lo seguís muy de cerca. Es un tema que todavía tiene muchas cosas para desentrañar, y por eso te preguntaba qué posibilidades de cercanía en los espacios políticos que ustedes habitan podrían tener para alcanzar esto. Hablamos de INEFOP sin querer al pasar. INEFOP es un gran palanqueador de reciclaje laboral para muchos miles de uruguayos. ¿Qué posibilidad le ves a ese universo de personas que hoy están en un margen que INEFOP pueda cumplir o desarrollar una meta de poder generar más capacitación laboral para mejor inserción de empleo en un mundo donde lo que prima es la incertidumbre y donde nos encontramos con fenómenos como esto? ¿Cómo hacer compatible todos estos elementos? Y bueno, y hay que ir trabajando. Yo creo que acá no hay recetas, creo que sí, tanto INEFOP como la UTEC, como la UTU, como la Universidad de la República. Tenemos que entender que la realidad cambió, que quizás lo que antes eran las carreras tradicionales y todo, luego tienen muchas dificultades para insertarse en el mundo de trabajo, y que es fundamental justamente tener esos activos, que no te garantiza nada. Ahora tenemos esta empresa que se fue, ahora con 250 puestos de trabajo. La que salió en estos últimos meses también, ¿no? Han sido fuertes. Por eso, entonces me parece que acá tiene que haber un trabajo de verdad, y ahí lo mismo que como te hablaba del empleo a nivel educativo, es impostergable que exista una política de Estado y preparar gente para este mundo, no para otros. Creo que acá tiene que primar justamente la realidad a lo que pueden ser consignas que capaz tengan mucho tiempo y que realmente hoy no están cerca de lo que está pasando, y mientras tanto la gente no consigue empleo, pasa mal. Tenemos niveles de pobreza infantil que me parece que el Uruguay no puede permitirse tener. 20% de niños entonces, bajo la pobreza. Me parece que esos niños que están bajo la línea justamente de pobreza son parte de un hogar que está bajo la línea de pobreza. Entonces, la forma justamente de poder empezar a revertir eso es con educación y con empleo. Entonces, ahí me parece que tiene que haber un foco importante. Más allá de quienes están en el gobierno. Claro, ¿no? sí, el otro tema es el salario. Ayer miraba un informe muy serio, muy documentado del Instituto Cuesta Duarte, yo sé que es del PIT-CNT, pero tiende a tener una mirada muy responsable frente a los fenómenos que trata. Y revelaba, basado sobre documentos oficiales, que de la fuerza laboral uruguaya, que está en 1.650.000, 1.700.000 de trabajadores cotizantes, 500.000 de esos trabajadores ganan menos de 25.000 pesos. Y esa es una interpelación que como sociedad tenemos. Porque ahí ni Temu te puede abaratar el costo de vida porque te sobra mes al final del sueldo. ¿Por dónde vamos en esa materia? Porque acá hay responsabilidad política y debería ser una política de Estado. Y yo veo que hay una política de confrontación más que de Estado. Bueno, a ver, obviamente que lejos de conformarnos, tiene que ser un tema de preocuparnos, ¿no? Hoy con el costo de vida que hay en el Uruguay es prácticamente imposible que una familia pueda vivir con esa plata. Entonces, si tiene que pagar un alquiler, si tiene que mantener... Ya solo comer o moverse para ir a trabajar. Bueno, por eso. Tiene un peso entonces, el trabajo, por eso es que nosotros queremos cuidar también esos puestos, esos empleos, que muchas veces son que tienen un nivel un poco mayor justamente de salarios, que tienen mayor seguridad y garantía también para poder cobrarlo, y de protección laboral, que también es importante. Creo que el Uruguay tiene que entender justamente que el mundo está teniendo cambios, que hay que tener sí la posibilidad de que puedan venir empresas a instalarse acá y poder dar trabajo. Y lo otro que me parece que es fundamental, y volvemos a lo que hablábamos al principio, es el fomento de las MIPYMES, ¿no? Yo creo que acá es, desde el punto de vista económico y burocrático, muy difícil tener un esos emprendedor. estuvieron en el gobierno, no se pudo hacer nada. No, a ver,
se hicieron cosas, pero obviamente no fue suficiente, porque si estamos con estos números, uno no puede ser tampoco más realista que el rey. Cuando hay realidades que te golpean, hay que afrontarlas y hay que trabajarlas. Yo creo que hubo una intención, principalmente también para el trabajo juvenil, que es uno de los factores que son de los más complicados y que nos interpela como sociedad, y también después de determinada edad, como hablábamos hoy, lo difícil también que cuesta volver al mercado laboral, reinventarse, como hablábamos. Entonces, son temas complejos. Yo comparto contigo que no deberían ser un botín electoral, o hablando desde el punto de vista político partidario. Muchas veces hay una reacción, obviamente, cuando a vos se te cuestiona algo y vos entendés que hiciste, lo tenés que rebatir, porque tampoco vas a dejar que se digan cosas que no son. Durante el gobierno anterior bajó el desempleo, pero también es obvio que hay circunstancias que hay que seguir mejorando. La pobreza, a ese 20% que decís, ¿no?, de los niños y jóvenes que viven en situación de pobreza aumentó en los últimos años. Sé que tuvo una pandemia de por medio, pero a veces la pandemia no puede ocultar de repente las responsabilidades que uno tiene en la asignación de recursos y el manejo de políticas sociales. No, totalmente. Yo creo que justamente con la pandemia y todo lo que pudo haber significado en Uruguay fue un impacto mucho menor de lo que pasó en otros lugares. Exacto. Uruguay tuvo un manejo muy importante, y a veces todos caemos en la tentación de hablar, bueno, yo sé que hubo una pandemia, pero lo que fue una pandemia, ¿no? Fueron años de incertidumbre, de no poder salir a la calle, y no es un dato menor. Creo que fue importante, y creo que el gobierno en eso sí tuvo un comportamiento y una performance que fue destacado en el mundo entero. O sea, tuvimos la posibilidad de seguir trabajando, de que no se perdieran tantos puestos de trabajo como en otros lados, donde la pandemia golpeó el mundo del trabajo de una manera mucho más feroz que lo que fue en el Uruguay. Y bueno, y hay que tener una recuperación, hay que seguir trabajándolo, y bueno, en eso obviamente que sean medidas como la que hablábamos hoy de cuidar los puestos de trabajo y de alguna manera buscar la forma de que los uruguayos que están en el mundo laboral tengan la posibilidad de reinventarse, de tener capacitación constante, de que de alguna manera se promueva que se abran empresas, que vengan del exterior también. Me parece que ahí no hay lugar para la política partidaria. ¿Hay marcha atrás en el Partido Nacional para reconocer razones de la derrota? Porque no se ha procesado todavía ese debate. Bueno, no había una instancia oficial, digamos, para eso. Yo creo que obviamente nosotros tenemos las conversaciones, las tuvimos en el momento, y como todos estos procesos son de muchas aristas. Yo creo que flaco favor nos haríamos si redujéramos todo a una persona o a una decisión. No, claro, yo hablo en general de la derrota como contexto global. Entonces, a partir de ahí, yo creo que hubo un tema, obviamente, de comunicación, y hubo un tema importante también lo estamos viendo ahora, ¿no? El Frente Amplio buscó el voto, pidió el voto, anunciando cosas que no la está cumpliendo, y este presupuesto... Para un veterano periodista como yo, eso pasa en todas las campañas electorales del 85 para acá, pero independiente... Por eso te dije lo de la comunicación. Capaz que nosotros fuimos demasiado realistas desde el punto de vista de no prometer cosas que no íbamos a cumplir, y eso es un tema de comunicación. Siempre te quedan caminos para que no podés cumplir. Por ejemplo, una de las grandes promesas que hizo, muy loable además, decir que voy a bajar el déficit fiscal. Estaba alto cuando lo toman en el 2019, pero en el 2025, 1 de marzo, es más alto de lo que se preveía inicialmente al inicio del quinquenio del gobierno que desarrolló la coalición multicolor. Y ahí hay claramente una campaña de promesa que no se pudo cumplir. Está bien, con un factor importante que fue la pandemia, ¿no? Que no se tenía en el 2019. Creo que no es lo mismo vos desarrollar una economía con 2 años de parate que con la expectativa que vos podías tener cuando ibas a arrancar. Está bien, no es una excusa, pero es una realidad. Alguien de Conoto va a decir, me estás haciendo una chicana, porque la pandemia también afectó a otras partes del mundo, y los crecimientos económicos se dieron de manera muy sustantiva en otros lugares. Bueno, hay que ver las características de los países, los mercados internos que tienen, el nivel de producción. No podemos comparar, con América Latina nomás. Bueno, fíjese cómo está Argentina, cómo las situaciones que pasó, Brasil a poco también, pero con situaciones económicas también de cambios del signo político en el gobierno. Me parece que sí, que no es lo ideal, obviamente, ni lo que corresponde, pensar que uno cuando gobierna no se equivoca. Claro. Porque eso es inevitable. Ahora, yo creo que tampoco autoflagelarse. Yo creo que acá hubo, situaciones de acierto desde el punto de vista económico, hubo acciones que permitieron que la economía siga dinamizándose y teniendo crecimiento, bajando incluso el desempleo, y que nosotros tenemos la expectativa de poder haber seguido intensificando esos cambios que nosotros creemos que eran importantes. La ciudadanía definió otra cosa,
bueno, y después será de nuevo la que decida cuánto le mintieron o cuánto le dejaron de decir la verdad. Pero digo, yo decía un poco en broma, un poco en serio. Digo, los que tenemos ya muchos años de ver campañas políticas, a veces al inicio de una administración o cuando se pide el voto en campaña electoral, se basan sobre ciertos datos que maneja quien gobierna, y a veces esos datos pueden ser mirados de una manera para quien está buscando el voto para mantener la línea de continuidad en el gobierno, y quien está en la oposición toma la proyección desde allí, y a veces cuando se llega a la realidad, cuando hay un giro, un cambio de gobierno, los números son otros, y a eso a veces también incide en la forma de poder proyectar lo que va a ser una nueva administración cuando asume, con un giro político de por medio. No sé si ha sido claro. Sí. Entonces digo, las promesas de campaña siempre están presentes y no todas se pueden cumplir. Por eso te preguntaba hoy, con la honestidad intelectual que yo sé que tenés, eso de la marcha atrás que a veces uno tiene que tener para saber por qué, por ejemplo, se pierde una elección por 100.000 votos. No son pocos. No. Se había ganado por 30, el Frente Amplio los recupera y los aumenta. Y esa es un poco la mirada que mucha gente del Partido Nacional, militantes comunes y corrientes, con los que uno conversa, dicen, me la deben. Y esa es un poco la pregunta que yo te hacía inicialmente. Bueno, y lo ha dicho ya el presidente del directorio, Álvaro Delgado, que va a estar la instancia. Yo creo que es importante, que hay muchos compañeros que tienen ganas de hacerlo público. Creo que tiene que ser en un ámbito, obviamente, de fraternidad y de construcción, porque históricamente, como vos decías, que tenés más experiencia, el Partido Nacional ha tenido episodios de enfrentamiento que lejos de si hay un partido que se pelea internamente es el Partido Nacional, de encontrar una explicación o de encontrar un motivo de lo que significó el resultado electoral, terminé generando fracturas y grietas. Creo que el Uruguay no puede permitirse que el principal partido de la oposición y opción para el 2029 recorra ese camino. Sí, sin duda. Pedro, yo te quiero agradecer muchísimo por la espera que tuviste inicialmente. Hemos tratado de completar ese tiempo que estaba perdido por responsabilidad nuestra, por no haber advertido tu presencia con más antelación. Gracias por venir. Agradecerte a ti, a Paola, que también la que siempre nos permite a través de la comunicación llegar a ustedes, por la gentileza de estar esta tardecita. Y bueno, las puertas están abiertas para seguir charlando cuando tú lo creas pertinente. Bueno, con mucho gusto, ha sido un placer y como siempre las órdenes. Espero te hayas sentido cómodo esta tarde aquí con nosotros. Ya venimos, amigos. Estás escuchando